Ok, buenas tardes queridos alumnos. Espero en el Señor que estén bien. Eh, Gracias al Señor ya hemos avanzado bastante en lo que ha sido esta clase de hermenéutica. Así que vamos a orar y vamos a comenzar rápidamente con lo que nos toca hoy día. ¿Ya? Y explicar algunas cositas previas a lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias porque nos ayudas, nos bendices, Señor, y gracias porque tú eres quien nos guía. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a entender tu palabra, a poder aprender. Y gracias, Señor, por todo lo que ha sido este tiempo de poder entender, Señor, también la hermenéutica y cómo ella se ha desarrollado en el transcurso de la historia de la iglesia, Señor. Guíanos, Señor, en lo que sigue y gracias por todo lo que haces. En Cristo Jesús. Amén. Ok, queridos, solamente algunas cosas importantes que eh, quiero mencionar. Una de ellas, eh, este estudio, el de hoy día, por temas laborales, obviamente lo está grabado. Así que la idea es obviamente no perder muchas clases. Por otro lado, darle gracias al Señor por los nuevos alumnos que se han incorporado, ya, por Edwin, que es uno de los hermanos que hace poquito se incorporó también a este estudio. Le damos la bienvenida, hermanos, pero en el Señor que pueda hacer de bendición este tiempo. Igualmente a los hermanos que se han incorporado en el tiempo, espero en el Señor que podamos aprender. A veces me han preguntado si es gratis o si hay algún costo y en realidad es gratis el curso. Lo que no significa que que no tenga un compromiso de por medio. Si hay algo que les pido a los alumnos que están en el Instituto Bíblico es compromiso. Porque sin compromiso, querido, no llegamos a ningún lado. Así que hoy día tenían una tarea y creo que el único que se salva de la tarea es Edwin. Ya he recibido algunas tareas, me falta el de la hermana, no me recuerdo su nombre, hermana, en Venezuela, sería, y de la Jimena, que también conversamos del tema. Así que, queridos, les faltan esas dos tareas y necesito que me las manden por el grupo si quieren o directamente a mí para poder calificarla, ¿ya? Como dije, que sea gratis no significa que no sea serio, ya, que no tenga responsabilidad. Tiene responsabilidad porque va a ser la forma en que también va a poder avanzar, crecer, entender un poco más de la materia. Aunque al principio obviamente hablamos de la hermenéutica histórica, habíamos dicho y le había comentado a los alumnos que dentro de la hermenéutica íbamos a dividir la hermenéutica o el estudio en dos áreas o en tres. Una de ellas era la hermenéutica histórica, o básicamente hablando de cómo se desarrolla la hermenéutica en el periodo o en la iglesia, o en el periodo de la iglesia. Y eso es algo que ya hicimos, ya a grandes rasgos, obviamente hay mucha información del tema, en términos generales de la historia de la iglesia propiamente tal. En temas de hermenéutica no hay mucha información de eso, y no sé por qué los libros no lo hacen, así que obviamente hay cosas que redondeamos, que vimos a grandes rasgos. Así que hoy día nos toca ver un poco de eso, retomar algunas cosas de definiciones, de algunas cosas que ya vimos al principio y que necesitamos poder volver a repasar, ¿ya? Así que en esta segunda etapa nos toca hablar básicamente del principio de estudios bíblicos, ¿ya? O el principio de estudio bíblico, que es lo que vamos a estar viendo en esta sección. Ahora, ¿de qué habla básicamente el principio de estudio bíblico? O, como dice el título, los principios para poder estudiar la Biblia, o los métodos de estudio para estudiar la Biblia, ¿ya? Así que vamos a hablar un poco de eso en esta ocasión. Va a ser un poco de repaso hoy y también un poco de introducción a lo que son los principios de estudio bíblico, ¿ya? Así que vamos con lo nuestro. Si tienen obviamente su PowerPoint ahí y si no, ahí acá lo estamos viendo, así que vamos a avanzar. Ahora, en la primera clase de la historia de hermenéutica vimos algunas definiciones de lo que eso significa o de lo que significa hermenéutica y también vimos algunas de las cualidades que todo intérprete debe tener al momento de acercarse al texto bíblico como tal, ¿ya? No sé si lo recuerdan, bueno, los que se estén incorporando obviamente no creo que lo recuerden, a menos que haya visto los primeros videos que vimos de la clase. Pero si no, ahí están y vamos a repasar también obviamente algunos de ellos. Por tanto, como ahí sale ahí, vamos a repasarlos, vamos a verlos ya a grandes rasgos obviamente. Y también comenzar a ver algunas realidades o reglas que todo intérprete debe seguir para hacer un buen uso de la palabra de verdad.
Ahora, como ya se han dado cuenta, la hermenéutica en realidad, la historia de hermenéutica ya te da un pie, ya te da un paso para poder entender mejor las dos grandes variantes de hermenéutica y que aún incluso en nuestros días existe, ya que es una hermenéutica literal y la otra que tiene que ver con una hermenéutica alegórica o método alegórico. Entonces, obviamente en el método alegórico, si ya lo vieron o como ya lo hemos visto, no se ignoraba la interpretación literal del texto, ya no se ignoraba, pero sí es importante poder verlo, ya para que puedan estar presentes con eso y puedan también asimilarlo de buena forma, ya. Así que vamos a ver algunas cositas al respecto. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? Es algo que hemos visto en la clase anterior y vamos a ver algo también. Habíamos visto definiciones de eso, de lo que es la hermenéutica. Y básicamente la hermenéutica es el estudio básicamente de la hermenéutica. Se han presentado muchas definiciones del tema y vamos a ver algunas de ellas ya en nuestro estudio. Obviamente vamos a ver esas definiciones. Ejemplo, Tomás de la Fuente, hablando de la hermenéutica, dice, básicamente que la hermenéutica bíblica se llama hermenéutica, ¿ya? Y palabra, o la interpretación de la Biblia se llama hermenéutica, y palabra derivada de la voz griega hermeneuo, que significa interpretar, ya como disciplina incluye cualquier regla necesaria para explicar el significado de algún texto literario, pero se aplica especialmente a la Biblia, obviamente las reglas que ayudan a entenderla y explicarla, tomadas de cualquier fuente, constituyen la materia de este estudio. ¿Ya? Básicamente las reglas de interpretación que se le da a cualquier otro libro, según él, debe aplicarse también al texto bíblico. ¿Ya? Eso es lo que dice Tomás de la Fuente. Por otro lado, tenemos la definición de Berkov, que dice que la palabra hermenéutica proviene del griego hermeneutike, ¿ya? Que a su vez se deriva de hermeneu. Propiamente hablando, la hermenéutica es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. Y ahí está otra definición. Se fijan, cada uno de ellos tiene su definición y cada definición en realidad está o concuerdan con algunas cosas que tienen que ver con la palabra propiamente tal y también con los reglas, métodos, formas que se aplican al texto, al estudiar el texto. Ahora, lo que el doctor Luciano Jaramillo lo define también de otra forma. Dice ahí, en su forma más sencilla, la hermenéutica ha sido definida como la ciencia de la interpretación. Y es una buena definición rápidamente. Así que en alguna ocasión algún hermano me dice, le pregunte qué es hermenéutica, la ciencia de la interpretación. ¿Ya? El término viene del griego hermeneuo, que es interpretar, y puede significar también explicar, traducir. ¿Ya? Una definición más completa es básicamente la que sale ahí, la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Como ciencia de la interpretación se aplica a toda clase de obra humana, ya sea literaria, filosófica, artística o religiosa. Aplicada a la Biblia, toma ciertas características que nos llevan a formular reglas y principios dentro de los cuales debe entenderse el sentido y propósito del texto sagrado para hacer que su mensaje llegue claro y preciso al lector u oyente. ¿Se fijan? Vuelve a explicar que hay métodos, ya hay reglas. El problema de la actualidad de muchos hermanos que hacen hermenéutica es que no tienen idea de cuáles son las reglas y cómo se hace hermenéutica. Tratan de hacerla según lo que han escuchado y a veces lo que escuchan no es muy bueno tampoco, ¿ya? Entonces la hermenéutica tiene reglas, tiene formas, y sí, se las tiene, ¿ya? Y hay que saberlas y saber entender cuáles y cómo se aplican. José M. Martínez, en su libro Hermenéutica Bíblica, dice: la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. El término etimológicamente se deriva del verbo griego hermeneuo, que significa explicar, traducir, interpretar. Tanto el concepto griego como el de la época posterior se refieren a la determinación del significado de la palabra mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Básicamente, cómo el autor usó la palabra, obviamente, depende de su contexto. El camino a recorrer entre el lector y el pensamiento del autor suelen ser muy largo e intrincado. Ello muestra la conveniencia de usar todos los métodos o los medios a nuestro alcance para llegar a la meta propuesta.
La provisión de esos medios es el propósito básico de la hermenéutica y eso es lo que obviamente queremos lograr. Darle los medios para que puedan interpretar el texto tal cual Dios quiere, ¿ya? No lo que tú piensas. Y esa es una cosa importante. La hermenéutica no te va a ayudar con eso, ¿ya? Y menos el principio de estudio bíblico. Los métodos de estudio tampoco, bueno, depende del método que ocupe, en realidad, pero el método correcto, real, necesario para hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica, no te va a ayudar a decir lo que tú quieres decir, sino lo que el texto dice, ¿ya? Y habíamos visto ahí por último, Henry A. Birkler, en su libro Hermenéutica, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica, hablando de la hermenéutica, dice lo siguiente: de su sentido técnico se define la hermenéutica como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Se le considera ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado, y se le considera arte porque su comunicación es flexible y por tanto puede o pudiera distorsionarse el verdadero sentido de una comunicación si se aplican las reglas de manera rígida y mecánica. Por lo tanto, básicamente lo que está diciendo el escritor es que la hermenéutica tiene dos áreas: es ciencia, porque requiere de métodos para poder llevar a cabo una buena exégesis, y arte, porque se necesita práctica para poder hacer más y más una mejor exégesis. Cuando no se tiene eso, o no se tiene el arte de interpretar, generalmente la interpretación no necesariamente va a ser fiel o fidedigna o buena. Va a ser relativamente buena y en algunas cosas va a estar mal. Va a depender por qué, porque a veces la gente no la usa mucho. Ahora, en estricto rigor, la gente dice que la hermenéutica, piensan que es algo que es extraño. Bueno, es extraño el nombre, ¿ya? Al punto que algunos piensan que es un remedio, pero no es un remedio. En realidad, la hermenéutica es algo que siempre ocupamos en cada momento del día, en cada día. Es algo muy normal para nosotros. ¿Por qué? Porque todo ser humano ocupa hermenéutica. Cuando hay un emisor y hay un receptor, y ambos, tanto el emisor y el receptor, están en un contexto determinado, con una cultura determinada o con un vocablo determinado, se puede establecer una comunicación rápida. Ejemplo, los hermanos de Venezuela, ellos entienden su vocabulario, sus formas de expresión, como también los hermanos de Chile, cada uno entiende sus formas de expresión. Si mezclamos las ambas formas de expresión, entre a veces un venezolano, un colombiano, un argentino, y empezamos a hablar de cualquier tema, probablemente lo que va a pasar es que muchos de los modismos que se ocupan tanto en Chile, Perú, Venezuela, el único que va a entender el modismo y el que se va a reír va a ser, ejemplo, si el chileno hace una broma en un contexto chileno, el único que se va a reír va a ser el chileno. No va a entender el modismo chileno, ah, porque no es chileno, no está en un contexto chileno. Lo mismo pasa con la Biblia. Cada libro tiene un propósito y a la vez cada libro tiene un contexto cultural. Si no entendemos el contexto cultural, probablemente vamos a entender eso como cualquier otra cosa. Entonces, eh, necesitamos entender eh, el contexto, ¿ya? A qué nos referimos. Y en vista de esas definiciones, propondré una definición también de lo que significa para nosotros la hermenéutica. Y ahí está, ¿ya? La hermenéutica para nosotros es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Se le considera ciencia porque tiene reglas que seguir y se pueden clasificar, y arte porque se necesita desarrollarlas por medio de habilidades y un buen uso de las herramientas que se les dan. Y eso te va a llevar a cabo, va a desarrollar una buena hermenéutica, una buena interpretación, porque ocupa las herramientas y también no solamente ocupa la herramienta, sino que la ocupa de buena manera. ¿Ya? Eso es básicamente lo que vimos de hermenéutica. Ahora, como tal, no solamente tenemos las reglas para la hermenéutica, para desarrollar una buena hermenéutica, sino que también tenemos reglas o cualidades que el intérprete debe tener al momento de acercarse al texto bíblico. Ya las cualidades o características o distintivos, como quieran llamarles, de un intérprete son importantes. Varios términos para referirse a lo que el intérprete de la Biblia debe tener eh, son expuestos por diferentes expositores. Ejemplo, el descubrimiento de la aplicación expositiva de John MacArthur, entre otros libros también, que también habla de estas características, y muchos de ellos los sacan de extraídos de Timoteo,
¿ya? Y él expone 4 características que Pablo destaca de todo hombre o mujer de Dios al momento de hacer exégesis o de estudiar la Biblia. Básicamente habíamos dicho que un hombre de Dios estaba marcado por aquello que huye. ¿Se acuerdan que Pablo dice a Timoteo, huye de estas cosas, de esta palabrería o huye de las pasiones juveniles? Querido, cada intérprete, cada hermano que quiere estudiar la Biblia debe huir del pecado, debe arrancar de eso. Así que, obviamente, a menos que obviamente no quiera hacer la voluntad de Dios, pero creo que cada creyente debería hacer la voluntad de Dios. Segundo, un hombre de Dios está marcado por aquello que sigue, ¿ya? Lo mismo ahí está en Pablo, dice a Timoteo que siga estas cosas o que siga las pisadas del apóstol Pablo. Tercero, un hombre de Dios se conoce por lo que lucha, ¿ya? Ah, y ahí está, la cita, ¿ya? También tenemos un hombre de Dios, se conoce por aquello a lo cual le es fiel, ¿ya? Entonces, querido, en realidad las características del intérprete son esenciales, ¿ya? Y hay una más que creo que es también muy esencial y es que un hombre de Dios se conoce por su humildad. ¿Por qué? Generalmente, queridos, cuando empezamos a estudiar la Biblia, hay un tema que pasa muchas veces en el estudiante y es que va con ideas preconcebidas o con cierto tipo de dogmatismo al texto bíblico y quiere buscar algo que apoye su punto, ¿ya? A veces creo que es malo, y creo que en realidad es que es malo cuando uno va con esa motivación al texto. Más de una ocasión les he dicho a los hermanos que si hay algo en alguna posición teológica en la que veo que con un buen argumento, con Biblia en mano, obviamente, sin ocupando una buena hermenéutica, veo que estoy equivocado, lo voy a hacer. Me voy a cambiar porque veo que el texto es más claro en ese punto. Por lo tanto, no tengo problema en cambiarme. Y eso, querido, es la idea. La idea es que yo me adapto al texto bíblico, no el texto bíblico se adapta a mí. No es que yo voy a imponer una idea en el texto, y que le digo, se los digo porque a veces hay hermanos que dogmáticamente buscan pasajes que apoyen su punto para ganar un debate, para ganar una disputa, para ganar un punto a favor en tal o cual tema. Querido, el punto no tiene que ver si ganamos o no ganamos un debate. El punto tiene que ver en ser fiel al texto. Eso es más importante que ganar un debate. Porque puedo, por el afán de querer ganar, malinterpretar un texto y pensar que lo estoy interpretando mal porque quiero ganar. Y no es el punto. La Biblia nunca hace eso. Y creo que un estudiante sano, bueno, va a reconocer que necesitamos ser humildes para decir lo que el texto dice. No importa lo que yo crea. Debo creer lo que el texto dice que debo creer. No lo que yo creo que debo creer. ¿Me entienden? Entonces, ese punto ahí, el último, creo que es bien importante. Eso significa que siempre tenemos que estar estudiando, siempre tenemos que estar repasando. Porque hay cosas que a veces se olvidan. Somos olvidadizos como generalmente lo somos. Y es importante reconocer eso y por eso necesitamos estudiar, repasar. ¿Ya? Porque se pueden haber ido detalles que no hemos visto. Entonces, un hombre debe ser humilde en reconocer también esa falencia. ¿Ya? Así que eso son las cualidades del intérprete que vimos. Ahora, obviamente ahora vamos a pasar a métodos de interpretación que se han ocupado en el transcurso de la historia de la iglesia. Pero para ello, obviamente, debemos entender algunas cosas. En primer lugar, ya hemos visto lo que es la hermenéutica, la interpretación del texto bíblico, ya que ciencia y arte es una ciencia y arte. Ciencia porque tiene reglas y arte porque necesito ocuparla. Entre más la ocupo, más hábil me hago. ¿Ya? Y eso nos lleva a diferentes métodos. Ahí sí. A diferentes métodos. ¿Ya? Hay diferentes métodos de interpretación. Ahora, ¿qué es un método? Vamos a ver eso. ¿Ya? El método, o la palabra método, viene del griego métodos, que significa cambio o vía. Medio para llegar a un fin, esa es la palabra. En su significado original, esta palabra método nos indica que el camino conduce a un lugar. ¿Ya? Entendamos por lo tanto que existen diferentes métodos o principios para interpretar la Biblia.
Ya, lo que veremos a continuación son métodos cerrados que nos alejan de la verdad y nos llevan a creer cosas que los autores bíblicos no tenían la intención de comunicar. Ahora, por eso digo que hay métodos y dije antes que hay personas que van con un dogmatismo, porque también es un método de interpretación, ya, que es dogmático. ¿Ya? Que de hecho en la historia de la iglesia se ve que muchos, por querer ver que su dogma era más bíblico, ocupaban o mal ocupaban la exégesis para dar a conocer su punto y decir, viste, más bíblico soy yo que tú. Querido, el punto no es quién es más bíblico, sino que dice el texto. No es ganar un punto, vuelvo a decir, no es ganar un punto en una disputa. La cosa es que dice el texto. Claro, llano, sin tener que recurrir a medios fantasiosos para poder ganar. Ya no se trata de ganar, se trata de comunicar fielmente la palabra de verdad. ¿Ya? Ahora, si quieren ver un poco más de eso, MS Terry expone una síntesis de estos métodos en forma clara, ¿ya? En su libro. Así que les voy a mandar el libro, se los voy a dejar juntamente con PowerPoint y el PDF, ya más el libro para que puedan ver los métodos si quieren echarle un vistazo, mirarlos, entender un poquito más. ¿Ya? Ahora, junto con eso están los métodos. Como dije, oh, están los métodos de interpretación. Un minuto. Oh, ahí está. Voy a correrme un poquito para el otro lado. Ahí están los métodos de interpretación. Ahí está. Estos métodos son el método alegórico, que es uno de los más conocidos, creo yo. Está el método místico, el pietista, el método de acomodamiento que se le llama, el moral, el naturalista, el mítico, el apologético y el método literal, histórico y gramatical. Ya que ese sería un buen método, el último. Todos estos métodos que están acá en realidad son métodos equivocados, errados de cómo entender o cómo interpretar el texto. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? Hay una tarea. La tarea es buscar a uno de estos métodos y explicármelo. Ya en media plana, en una hoja, me mandan una foto, averiguan cómo es el método y me mandan un resumen escrito por ustedes de ese método. Ya tienen para hasta la próxima semana, lunes de la próxima semana para mandarlos. Ya, como dije, en una hoja lo escribe, después que estudia la información lo escribe. No quiero, queridos, uno nota ya como el profesor nota cuando uno copia. Ya, no quiero que copien, quiero que resuma. ¿Ya? ¿Qué entiende usted de lo que leyó, de lo que estudió del método? Y me hagan una media plana lo que usted entendió, lo del método. ¿Qué es el método? ¿Ya? Un resumen de ese método. Así que esa va a ser su tarea para la próxima semana. Escoger uno de estos métodos, exceptuando los que voy a decir yo hoy día. Ya, esos ya no los pueden buscar. Eso ya lo expliqué ya. Así que vamos a ver dos métodos de interpretación. ¿Ya? Y los otros van a estar ahí a la palestra para que puedan buscar uno de ellos y hacer la tarea. ¿Ya? Y mandarme la tarea escrita en media plana, con una, si quieren me la manda por WhatsApp, una foto, generalmente me la mandan en foto, por WhatsApp no tengo ningún problema, yo las veo y les califico de inmediato, ¿ya? Creo que la Leti me falta eh, ponerle la nota. Leti tiene un 7, a mí se me olvidó ponerte la nota, pero tiene un 7, ¿ya? Francisco también me mandó el trabajo de esta semana, también le di la nota, así que, queridos, generalmente trato de hacerlo, de poner la nota rápido y mandárselo al tiro, decirle, esta es tu nota, ¿ya? Ah, por el mismo canal que me manden, en este caso por WhatsApp. Para mí es más rápido, pero si quieres hacerlo por correo no hay ningún problema, pero para mí es más rápido el WhatsApp. ¿Ya? Ok. Métodos. Vamos a ver dos métodos, como dije, y ese método es el método alegórico. ¿Ya? Ahora, el método alegórico de interpretación obtuvo prominencia, ya como dice ahí, desde temprano entre los judíos de Alejandría. Generalmente se atribuye su origen a la mezcla de filosofía griega con la concepción bíblica acerca de Dios. Ahora eso ya lo vimos en la historia de la hermenéutica, ¿se acuerdan? Con Filón, ahí empieza todo un tema de interpretación alegórica del Antiguo Testamento, y ahí se empieza a desarrollar hasta casi hasta nuestros días en realidad. ¿Ya? Muchas de las teofanías y de los antropomorfismos del Antiguo Testamento
ya repugnan a las mentes filosóficas. De allí el esfuerzo por descubrir detrás de la forma exterior una sustancia interna de la verdad. Y ese es el punto. ¿Ya? A menudo se trataban las narraciones bíblicas como los mitos griegos, explicándolas o como una incorporación histórica o como una incorporación enigmática de las lecciones morales y religiosas. El representante más distinguido, ya como decía, distinguido de la interpretación alegórica judía fue Filón de Alejandría. Ahora, ahí obviamente hay que entender, hay dos escuelas de interpretación de repaso, ya las conocen, Alejandría y Antioquía, y Alejandría generalmente, de hecho, siempre en realidad, fue alegórica. Eso no significa que no pensaran en el método literal de interpretación, ellos lo consideraban, y algunos de ellos en realidad lo repudiaban, pero estaban ahí dentro de su consideración. Porque para ellos el método alegórico básicamente era explicar el texto en las verdades más profundas del texto. Cuando escuchas esa palabra, querido, hay que entender las verdades más profundas del texto, es algo así o parecido, algo raro anda. ¿Ya? Porque en general el texto bíblico es fácil de entender. Hay cosas un poquito más difíciles, pero en lo general, todo el texto bíblico, si uno lo lee, puede entenderlo siguiendo ciertos principios o reglas. Entonces no es tan complicado. Entonces, cuando empezamos con esos principios o esos métodos para poder entender más luz del texto, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el método alegórico. De hecho, eh, el método alegórico de interpretación se basa en una profunda reverencia por la escritura, y es verdad, y eso es bueno. Y es un deseo, querido, es un buen deseo, ¿ya? Y un deseo de exhibir sus múltiples profundidades de la sabiduría, y ese es el problema. Querido, el problema no está en tener un buen deseo, ya, obviamente el deseo de ellos reverenciaban el texto, y está bien, es muy bueno, pero un deseo sin una base correcta solamente es un mero deseo, ya, y se reconoce el deseo como lo estoy haciendo, y está bien y es bueno que uno tenga una reverencia por la escritura, pero esa reverencia debe estar de acuerdo a, con una buena interpretación. De lo contrario, en la práctica en realidad no estoy respetando mucho el texto, pero se notará inmediatamente que su costumbre es desatender el significado común de las palabras y a dar alas a toda clase de ideas fantásticas. En realidad lo existe, y lo hemos visto en el transcurso de la historia hermenéutica, en el caso de Filón, en el caso de Agustín, de Hipona, en otros casos también lo vimos. Entonces, a veces dan muchos y abre mucho la puerta a este tipo de interpretación alegórica, dando cualquier tipo de sentido a la interpretación, y la interpretación llega a ser casi una goma eva, o en realidad pasa a ser como un chicle donde yo la estiro a cualquier lado y no tiene regla, no tiene principio y puedo decir lo que se me ocurra. Eso es el problema, ¿ya? Es un problema porque en realidad no se puede hacer eso. Como sistema, pues, se coloca fuera de todos los principios y leyes bien definidos para la hermenéutica, ¿ya? Ahora, en la actualidad existe algo así, sí, sí existe, un poco más moderado diría yo, pero todavía existe. Ya uno de esos métodos que creo yo que tiene un buen principio es lo que se llama la predicación cristocéntrica. No estoy en contra de que, y lo he comentado en otras veces, de la predicación cristocéntrica en el sentido de exponer el texto cuando el texto habla de Cristo. Por ejemplo, tomando Génesis 3.15, entre otros tipos de citas que encontramos en el Antiguo Testamento que hablan directamente del Mesías propiamente tal. Pero la predicación cristocéntrica creo que se centra más que nada en que cada texto de la Biblia debe hablar de Cristo. En realidad no todo el texto habla de Cristo. Si vamos, ejemplo, a la construcción del tabernáculo y también del arca del pacto, algunos incluso sacan principios de Cristo de las maderas, no sé, de las varas que se tomaba el arca del pacto y los querubines que cubrían. Entonces empiezan a hacer un tipo de alegoría del texto de ese tipo de cosas, diciendo que casi diciendo que las varas del pacto son los pies del Señor, y empiezan a darse toda una vuelta media rara, diría yo, de algo que el texto está claro, son barras, ¿ya? Entonces, no estoy tan de acuerdo con ese tipo de método porque creo que no es lo que el texto quiere decir, ¿ok? Y de hecho, me parece más ser un método alegórico que un método correcto, ¿ya? Entonces, eso es algo del método alegórico. En segundo lugar, hay otro método que es el método moral. ¿Ya? Y el método moral, aunque sea de paso, debemos mencionar que generalmente se le llama la interpretación moral del texto y que debe su origen al célebre filósofo Emmanuel Kant. La preeminencia de ese método, ya que se da a la razón pura y al idealismo,
manteniendo en su sistema metafísico, conducen naturalmente a la práctica de hacer inclinar las escrituras a las exigencias preconcebidas de la razón, porque aunque toda la escritura sea dada por inspiración de Dios, dice ahí, tiene por su valor y propósito práctico la mejora moral del hombre, y por eso ellos hacen como la Biblia como un libro moral, ¿ya? De aquí que cuando del sentido literal e histórico de un pasaje no podrá extraerse, fíjense, ninguna lección moral provechosa que se recomienda a la razón práctica. Estamos en libertad de hacerla a un lado y de dar a las palabras un significado compatible con la religión de la razón. Se sostiene que tales exposiciones no deben ser causadas de falta de sinceridad, por cuanto debe presentárselas como el significado estricto de los sagrados escritos, sino únicamente como un significado de ellos probablemente. Básicamente está diciendo no hay que ser estricto con su significado, hay que sacar aquellos aspectos morales básicamente del texto y nada más, no es necesario tener que cumplirlos tal como dice ahí. Eso está tratando de decir el texto, ya lo que estamos leyendo. Pudieron haber intentado básicamente dar a un tipo de razonamiento. El único valor real de las escrituras es ilustrar, fíjense, y ese es el punto. El único valor de la Biblia, según ellos, es ilustrar y confirmar la religión de la razón. Básicamente que la razón es la base fundamental para poder interpretar. Y eso significa, obviamente, en el tiempo del racionalismo, es que la razón manda, no la Biblia. No es que, por lo tanto, si la razón manda, mucho, de hecho, la gran mayoría de los racionalistas no creen en los milagros, no creen en ángeles, no creen en eso, no creen en la inspiración bíblica en realidad tampoco. Ven el texto como un texto, este texto bíblico como un texto escrito por hombres y punto. Ya de ahí obviamente que salen diferentes tipos raros de posición y todo el tema. Pero obviamente la idea es aquí, el punto de ellos es darle un valor moral al escrito bíblico, nada más. ¿Ya? Entonces, esos son, creo que, los dos principios, o como dije acá, vamos a ver acá, los dos métodos. Ahora, hay más, ahí está, se fijan, hay más métodos. La tarea es escoger uno de los métodos que yo no mencioné y mandarme qué son, ¿ya? Escoger un método y decirme cómo funciona el método, como dice el método alegórico, si es cuando, bla, 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 bla. Está, listo, ok. Y mandármelo. Ya, pero obviamente el método alegórico no, porque yo ya lo hice, ni el método moral, porque yo ya lo hice. Tienen ahí el místico, el pietista, el acomodamiento, el naturalista, el mítico y el apologético. Ahí tienen hartos métodos. Ya, escoja uno y me lo manda. Vamos a seguir con esta. Y tenemos también la que es la interpretación sectaria. Ahora, ¿las sectas tienen su forma de interpretar? Sí, sí la tienen. ¿Ya? Vamos a ver algunos puntos importantes de esto en relación a cómo interpretan. Ya, vamos a correr un poquito esta acá. En la lectura de las Sagradas Escrituras que se hacen o que hacen las sectas, se descubren los siguientes criterios de la interpretación. Ya hay ciertos criterios que ellos tienen. Primero, en primer lugar, uno de los criterios que tienen es este. Es característica de este tipo de grupos, ¿ya? De los grupos sectarios, la actitud totalmente fundamentalista. Y fíjense, dice actitud, ¿ya? Se rechaza todo intento de interpretación del texto bíblico, ¿ya? Y generalmente cuando la gente está en tipo de sectas, como que no puede buscar otras fuentes sino la fuente de ellos, ¿ya? Fuentes de entendimiento, no. Eso no se puede hacer, ¿ya? Que es tratado como si hubiera sido escrito sin ningún condicionamiento de tiempo y cultura y sin diferenciar los géneros literarios, ¿ya? Y eso también es algo que ellos hacen. Generalmente ellos no ignoran eso, básicamente que hay tiempo, hay una cultura, hay géneros literarios también y hay grupos a quienes están dirigidos los escritos, por lo tanto también ignoran ese tipo de cosas, ¿ya? Generalmente la gente que hace y participa en este tipo de secta toma textos al azar y que hablen, ejemplo, de un tema sin ni siquiera considerar el contexto, a quién está dirigido, cómo está escrito, para quién está escrito, por qué lo dice, etcétera. No le importa. Ellos dicen, viste, ahí está la palabra y estamos al otro lado. ¿Ya? Y generalmente las sectas hacen ese tipo de juego en el momento de interpretación. ¿Ya?
Otro, hacen una lectura reduccionista y fragmentaria, que es lo que recién les dije. Desde el momento que leen solo los textos que interesan al grupo, por ejemplo, los textos de Apocalipsis, dejando fuera de toda consideración otro aspecto del mensaje revelado. O sea, ellos son literalmente, fragmentan el texto bíblico y como no saben mucha Biblia, fragmentan mal más encima. ¿Ya? Entonces,